Bueno, entonces, sean bienvenidos a esta tutoría de la materia de lógica y conjuntos. Vamos a pasar a esta unidad número 6 que se llama funciones. Entonces, continuando con lo que vimos en la anterior, ¿verdad? Que tenía que ver con grafos y relaciones, ya hicimos una breve noción intuitiva de lo que es una función. Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que vamos a aprender, ¿verdad? El objetivo es que podamos llevar a cabo la gráfica de una función matemática indicando algunos de sus elementos principales, como lo es el dominio, el rango y también las traslaciones que puede experimentar esta función, ¿verdad? Aunque el documento está aún bastante extenso, entonces vamos a tratar de ir detallando poco a poco los elementos que necesitamos para comprenderlo. Algunos de los temas que vamos a repasar en este documento o contenidos es la definición de una función, cómo calcular el dominio, el rango de una función, examinar la paridad de las funciones y también el tema de las traslaciones de la gráfica. Así es que vamos a iniciar recordando un poco la definición de una función. Entonces decimos de que una función es cuando nosotros tenemos, ¿verdad? En buen sentido, nosotros tenemos dos conjuntos y vamos a relacionar cada elemento del conjunto A con cada elemento del conjunto B. Pero tiene una característica principal, una relación. ¿Quién de ustedes se recuerda cuál es la característica que tiene que cumplir? Licenciado, si no me recuerdo, era de que, digamos, un ejemplo, de que del conjunto A no podía tener dos elementos del conjunto B, si no me recuerdo. Sí, ese es un punto. Entonces decíamos de que esa dualidad del conjunto de partida no es permitido para que pueda cumplir el dominio de una función. Entonces, cada elemento que nosotros tomamos del conjunto X tiene que estar relacionado con un solo elemento del conjunto Y, ¿verdad? Y para esto entonces tomábamos algunas pruebas para poder examinar, ¿verdad? Si se cumple esta regla. La definición formal dice que una función de un conjunto X a un conjunto Y es una regla de correspondiente que asigna a cada elemento de X exactamente, esa palabra es la clave, exactamente un elemento Y de este conjunto Y mayúsculo. Entonces de ahí nosotros recordamos el concepto, ¿verdad? Que cuando nos referimos a los elementos de salida del primer conjunto, a estos elementos los ubicamos en el eje horizontal, en el plano cartesiano, y representan al conjunto de partida de esta relación, que les conocimos como el dominio de la función. Y el segundo conjunto, que sería el de los elementos B o Y, estos son los elementos de llegada. Y estos los conocemos de varios nombres. Algunos libros lo llaman codominio, otros lo llaman recorrido, y en este caso se le llama el rango de la función. Entonces, de aquí viene el análisis que nosotros podemos hacer del dominio y rango de una función. Entonces, por ejemplo, en el siguiente caso se presenta la relación, ¿verdad? Para recordar un poco la definición, el conjunto A tiene los elementos A, B, C y D y el conjunto B tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos cómo están relacionados. A se relaciona con 3, exactamente 1. B se relaciona con 1, exactamente 1. C se relaciona con 5, exactamente un elemento. Y D se relaciona con 5, exactamente un elemento. Entonces cumple la definición, ¿verdad? Por eso podemos decir que en este caso corresponde a una función. ¿Qué opinan ustedes del siguiente caso? ¿Cumplirá la condición? Sí lo cumple. ¿Sí lo cumple? Bueno, hagamos el análisis, ¿verdad? Veamos lo que aquí dice. A se relaciona con 1, B con un elemento, C se relaciona con 1 y D con 3, ¿verdad? Lo que puede pasar un poco curioso es de que se están relacionando con el mismo elemento, ¿verdad?
y puede representar una función constante en este caso, ¿verdad? Pero sí cumple la definición de función. Y en el caso del siguiente ejemplo, ¿qué opinan? A ver, En vamos ese a... no, porque Ujú. el dominio no puede tener dos salidas, solo puede haber una. Correcto. Entonces el elemento A, muy bien, gracias Luis, el elemento A está relacionado con 2, ¿verdad? Y ahí rompe la definición de la función. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Alejandra, ¿qué opina? Alejandra Elizabeth, ¿no está? Elsie Marina. Sí, lo que veo de diferente es que el B no tiene salida, ¿verdad? Ujú, Entonces, pero de ahí todos tienen. No ujú, sé, sí. ahí la descripción dice que no es función, pero solo que haya una regla donde todos tienen que tener una Ujú. salida. Sí, muy bien. Regresemos a la definición, ¿verdad? Dice, una función de un conjunto X a un conjunto Y es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de X exactamente un elemento de Y. Entonces, esta se clasifica como no función. La clave está en a cada elemento de X. Entonces, aquí el elemento B, lo que comentaba él, sí, ¿verdad? No tiene un elemento asignado. Entonces, no cumple la definición de función, ¿verdad? Es decir, todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener una asignado exactamente uno de ellos. Si no, ahí se cumple que no es función, ¿verdad? Bueno, pues entonces, y aquí nosotros podemos empezar a jugar con algunas expresiones que pueden ser, ¿verdad? Creo que de bachillerato ustedes traen algunas nociones de cómo hacíamos las gráficas, ¿verdad? En primer año se estudian las reales, las cuadráticas, elevadas al cubo, y en segundo año estudiaron las logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, etcétera. No sé si tienen ahí algún recuerdo. Entonces veamos una bien especial que es bastante común, ¿verdad? La función de elevar al cuadrado. Entonces en este caso dice que la regla de asignación es y igual a x al cuadrado o f de x igual a x elevado al cuadrado. No sé si está tan trivial decirlo, pero observen que a la variable y también se le llama f de x. Es nuestro vuelto. Y cuando estamos hablando de aplicaciones de funciones, nos interesa mucho entender esto, porque pueden jugar, ¿verdad? Con darnos el conjunto de entrada y pedirnos el conjunto de salida, o también puede ser viceversa, que tengamos el conjunto de salida y entonces nosotros queramos saber el conjunto de llegada. Entonces, parece sencillo, pero considero importante recordarlo. La variable y es lo mismo que f de x y representa el conjunto de llegada, es decir, los resultados. Si conocemos el resultado, podemos sustituirlo y poder resolver para encontrar la solución de algún problema. Entonces, por ejemplo, si evalúo la función en menos 5, esta me devuelve menos 5 elevado al cuadrado, 25. Algunos libros lo comparan como, por ejemplo, cuando nosotros introducimos a una maquinita y nos devuelve un producto. Entonces, la materia prima que nosotros ingresamos son los números reales. Y lo que nos devuelve en este caso sería el valor donde se ha evaluado la función. Si evaluamos la raíz cuadrada de 7 elevada al cuadrado, entonces esta nos devuelve 7. Y así, ¿verdad? Cualquier valor que nosotros introduzcamos a la función, entonces, de acuerdo a esta regla de asignación, nos va a devolver el valor de elevado al cuadrado. El texto dice que la variable x es como si fuese un comodín. En algunas ocasiones, por conveniencia, utilizamos los números enteros y prácticamente utilizamos los que están centrados en el plano cartesiano. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Pero mucho ojo, ¿verdad? No significa que la función no pueda tomar cualquier valor entero, decimal, raíz cuadrada, irracional, etcétera. Por eso se dice que la variable x es un comodín que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, cuando ustedes lleguen al cálculo, ¿verdad? Y puedan ver la diferencia,
Entonces ahí es una expresión la que nosotros introducimos en la función para ver cómo cambia, ¿verdad? Antes o después de un valor dado y haya razones de cambio y todo ese estilo. Entonces en este caso aquí se ha evaluado la función en 3 más h. Y al elevar 3 más h al cuadrado, como ustedes ya muy bien lo saben, esto nos devuelve un trinomio, ¿verdad? El cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto de los dos términos, más el cuadrado de la segunda cantidad. Es decir, 9 más 6h más h al cuadrado. Ahí tenemos, por ejemplo, algo que podemos obtener. Vaya, no sé si hay alguna duda o comentario antes de continuar. ¿No? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Vaya, ¿qué pasaría si fuera f de x igual a menos x elevado al cuadrado? ¿Qué cambiaría? Se volvería positiva. Volvería positivo. Ahí vamos a jugar un poquito con la ley de signos, ¿verdad? Porque tendríamos el cuidado de que dentro del paréntesis tenemos un número que nos pide elevar al cuadrado. Y afuera pues tenemos el signo menos. Entonces no es lo mismo menos x al cuadrado, ¿verdad? La función tendríamos que primero elevarlo al cuadrado y después multiplicarlo por el signo menos. Que entre paréntesis menos x al cuadrado, ¿va? Es decir, me refiero a esto. Vamos a ver si lo introducimos aquí. Sería f de x igual a menos x elevado al cuadrado. Esa es una función, ¿verdad? A esto me refiero. Y otra función entonces sería que nosotros podamos hacer esto, ¿verdad? F de x igual a, entre paréntesis, menos x elevado al cuadrado. Ahí pueden ver ustedes que tenemos dos expresiones diferentes, ¿verdad? Entonces, este signo menos en algunas ocasiones puede tener un poco de problema, ¿verdad? Así que ahí vamos a tener cuidado. Vaya, entonces, continuando, veamos cómo quedarían los valores de esta gráfica. La tenemos aquí. Si nosotros construimos la tabla de valores, entonces cada valor que le demos a la variable x lo vamos a ir elevando al cuadrado, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Por conveniencia, como repito, ¿verdad? Tomamos los valores que están centrados en el plano cartesiano, desde menos 3 llegando hasta 3, y lo elevamos al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, y 3 al cuadrado es 9. Entonces, después de esto, llevamos cada punto al plano cartesiano y lo que se nos forma es la famosa y conocida parábola, ¿verdad? En este caso. Ahí podemos observar que tenemos el punto, aquí creo que tenemos error. 0 elevado al cuadrado nos devuelve 0, ¿verdad? Y 1 elevado al cuadrado nos devuelve 1. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4. Vale, ahí sí la tenemos ya ahora correcta. Entonces, aquí está representada la parábola que nosotros podemos observar en este caso. De ahí nosotros podríamos hablar de algunos elementos, ¿verdad? Que pueden cumplir las reglas de asignación o posteriormente, como vamos a ver, este polinomio también se puede modificar, ¿verdad? Puede ser que a la variable x le restemos un valor o se lo sumemos, o fuera del polinomio también podemos sumarle o restarle un valor, en este caso. Veamos cómo quedaría la gráfica si fuese negativa. Voy a utilizar GeoGebra y veamos la gráfica.
No sé cuántos de ustedes ya utilizan GeoGebra. ¿No? Pueden hacerme el favor de levantar la mano los que utilizan GeoGebra. Wendy. No, Elsie, ya utiliza GeoGebra. Elsie Marina. Lo hemos ocupado en herramientas multimediales, así que supongo lo más básico si lo conocemos. Vale. Perfecto, gracias. Bueno, lo básico vamos a utilizar aquí, ¿verdad? No es muy complicado. Entonces, f de x va a ser igual, está escribiendo en la barra de entrada, a menos x elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la función, ¿verdad? Entonces, observen ustedes que lo que sucede cuando la variable x es negativa es que nos ha resultado una parábola abierta hacia abajo, ¿verdad? Es el efecto que hizo el signo menos, cambiarle el sentido a la función. Y ahí está, ¿verdad? Nos cambiaría la parábola, ¿verdad? Si nosotros tenemos el signo menos, pues entonces ya nos queda hacia abajo. De hecho, es la que tiene más aplicaciones, porque como ustedes pueden observar, ¿verdad? Describe, por ejemplo, en ciencias naturales, ustedes vieron el lanzamiento parabólico, la caída libre y muchos de esos temas, ¿verdad? Y se utiliza una parábola abierta hacia abajo, es decir, con un punto máximo, como nosotros podemos observar ahí, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuáles son los elementos que podemos hablar en una parábola? ¿No? Por ejemplo, podemos escribir el punto máximo, ¿verdad? Que sería el vértice. Está en 0,0. Y ahí tenemos el punto máximo que alcanza la parábola. En ciencias naturales, ustedes aprendieron que al elevar esto, ¿verdad? Es como si la velocidad llega a 0 y aquí empieza el punto de caída hacia abajo. Bueno, no nos vamos a desviar del tema. Regresando, entonces ahí tenemos una noción intuitiva de cómo nosotros podemos construir una tabla de valores para representar una función. Ahora vayámonos un poco a revisar términos. Dice que se acostumbra a representar una función con una letra. Por ejemplo, la F, la G o la H. Entonces dice que se puede representar una función f de un conjunto x a un conjunto y mediante la notación f de x en y. El conjunto x se llama dominio de f y el conjunto de elementos correspondientes a y se llama rango de la función. Aquí está citando el caso del alumno de los pupitres que se estaba mencionando ahí, ¿verdad? El elemento único y en el rango que corresponde a un elemento seleccionado x en el dominio se llama valor de la función en x o la imagen en x y se escribe f de x. Este último símbolo se lee f de x o f en x y se escribe y igual a f de x. En muchos libros a x se le llama la entrada de la función y a f de x se le llama la salida de la función. Como el valor de y depende de la elección de x, a y se le llama variable dependiente y a x se le llama variable independiente. A menos que se indique otra cosa, dice aquí, supondremos en adelante que los conjuntos x y y están formados por números reales. Entonces, vamos a tomar en cuenta esa consideración para continuar con nuestro estudio de las funciones. Veamos aquí, permítame que está. Así estamos bien. Vaya, entonces en la siguiente definición dice que el dominio de una función, nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que el dominio de una función dice que es el mayor subconjunto de números reales para los que la variable f de x es un número real. Ustedes quizás digan, pero cuando nosotros introducimos un valor, ¿podemos obtener un valor que no sea real? Sí, porque hay algunas operaciones en matemática que no están definidas. ¿Quién me recuerda algunas operaciones que en matemática no están definidas?
Cualquier número dividido entre 0. Correcto, no está definido. Ahí tenemos una operación que no podemos llevar a cabo. ¿Quién se recuerda de otra? Por ahí, una pista, raíces. ¿Qué clase de raíces no podemos calcular? Negativas. La raíz es negativa, ¿verdad? De subíndices pares. Entonces, por ejemplo, no podemos extraer raíz cuadrada a un número negativo, o raíz cuarta o raíz sexta. Las raíces impares sí, ¿verdad? Son otro mundo que sí podemos utilizar. Entonces, en esas dos operaciones nos cambia todo lo que nosotros podemos calcular en cuanto a dominio y a rango. Veamos un ejemplo. Dice, determine el dominio de la función. Y nos dan la siguiente función, f de x igual a x sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, ustedes podrían llevar la función a GeoGebra y observar su gráfico. Eso nos va a servir para que nosotros podamos construir el rango. ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿Con quién vamos? Elsie, Jennifer Azucena, ¿alguna sugerencia para encontrar el dominio de la función? Se desearía de ocupar cualquier número real, ¿verdad? Sí. Entonces, Entonces, digamos un 4. Podríamos probar, ¿verdad? Un 4, lo elevamos al cuadrado y le quitamos 1 y abajo me queda 3, ¿verdad? Entonces funciona la división. Ahora, ¿habrá algún momento en el que esa división no sea posible hacerla? Si queda en negativo. Si queda en negativo, X, el valor de arriba entre un valor de... Sí, podríamos hacer la división, ¿verdad? Ya me dijeron un caso en el cual la división no es posible. En 0. En 0, correcto. Entonces, el denominador de una expresión racional no puede ser 0. Por lo tanto, vamos a averiguar cuándo es que podemos hallar este valor, ¿verdad? Entonces, igualando el pequeño expresión algebraica que tenemos ahí, x al cuadrado menos 1 de 0, y esta es una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, la vamos a factorizar, x más 1 factor de x menos 1 igual a 0, y al igualar cada factor a 0, si x más 1 es igual a 0, entonces me da como solución x igual a menos 1. El segundo factor sería x menos 1 igual a 0, entonces la solución es x igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos números que hacen 0 el denominador. Estos serían el 1 positivo y el 1 negativo. Y vean ustedes que tiene mucha lógica, porque si x al cuadrado menos 1 lo elevamos al cuadrado y le restamos 1, ¿cuánto obtenemos? Si evaluamos la función en menos 1, ¿cuánto obtenemos? Siempre obtendríamos un valor de 0. Correcto, en el denominador obtendríamos 0, ¿verdad? Menos 1 entre 0, operación que no está definida. Igual caso sería para cuando x toma el valor de 1, ¿verdad? 1 entre 0 igual no está definida. Por lo tanto, vamos a decir que el dominio de esta función van a ser los números reales menos el número menos 1 y también el número 1, ¿verdad? Al llevar a cabo el gráfico de esta función, nos queda de la siguiente forma, ¿verdad? Un poco curiosa. Ahí nosotros podemos observar que es una función racional. Y vean ustedes que la gráfica tiene estos pequeños espacios en menos 1 y en 1, ¿verdad? No sé si alguien se recuerde cómo se llaman estos valores, pero la variable x en el eje horizontal podemos observar que son valores que no puede tomar
Entonces lo que hace la gráfica es antes de menos 1 baja y de a la derecha de menos 1 sube. ¿Verdad? Ahí podemos ubicar estas pequeñas líneas que son los valores que no toma la variable. No sé si alguien conoce cómo se llaman o se recuerda. No, bueno, son asíntotas de la función. En este caso son asíntotas verticales y significa que son valores que no puede tomar la variable. ¿Verdad? Ahí podemos observarlo. Bueno, entonces vamos a continuar y con el siguiente punto. Determina, dice, el dominio y el rango de la siguiente función. F de x va a ser igual a 4 más la raíz cuadrada de x menos 3. ¿Qué podríamos hacer ahí en este caso? ¿Alguna sugerencia? Ajá, ¿qué creen ustedes que puede complicar el dominio de esta función? Si hubiera el caso de que ocupáramos como el número 3. Uh-huh. El número 3 nos quedaría, ¿verdad? 3 menos 3 es 0 y raíz cuadrada de 0, si es posible. Entonces, ¿habrá algún valor que nos defina en vista de qué es raíz cuadrada? ¿Habrá algún valor que no nos defina o no nos permita calcular raíz cuadrada? Tendría que ser, licenciado, los números mayores que 3, porque si ponemos números menores, obtendríamos una raíz, tendría que ser un número negativo. Uh-huh. Y Entonces, ya sabemos que no se puede. Ajá, correcto, muy bien, gracias. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con esos valores que son los que no vamos a poder obtener. Por lo tanto, entonces vamos a hacer el análisis, ¿verdad? Esta expresión que está en la cantidad subradical, x menos 3, tiene que ser mayor o igual que 0. A lo sumo podría ser 0, pero menos de 0 nos daría una cantidad negativa. Entonces, al resolver esta pequeña desigualdad, x tiene que ser el 3 negativo, lo pasamos al otro lado a sumar, y el valor nos quedaría que tienen que ser mayores que 0. ¿Verdad? Aquí le vamos a cambiar, tiene error, x mayores que 3. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Todos los valores x mayores o iguales a 3, entonces sí pueden formar parte de este valor. Por lo tanto, vamos a decir que el dominio de esta función está desde el número 3 en adelante.
Y podemos hacer un ensayo. ¿Qué pasa si evaluamos la función en 2? Entonces a 2 le quito 3, me queda menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1, ustedes saben que no está definida. De hecho, es el número imaginario. Por lo tanto, el dominio lo vamos a expresar de esta forma, ¿verdad? Aquí detalles a prestarle atención, ¿verdad? La desigualdad planteada dice mayores o iguales que 0, porque el 0 tiene raíz cuadrada. Y el corchete, ¿verdad? Desde 3 hasta infinito, ¿qué números son los que tiene incluidos? Vamos, ¿con quién continuamos? Luis Ángel. ¿No está? Mario Torres. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ¿qué números tiene incluidos este intervalo? Del 3 al infinito positivo. Bueno, llevará desde el 3, 4, 5 hasta llegar al infinito. No tiene tope, podríamos decirlo. Muy bien. ¿Podría ubicar el 3.5 en ese intervalo? Bueno, si hablamos de los naturales, creo que sí. Sí, vaya. Entonces les hago hincapié en este detalle porque cuando utilizamos corchete nos estamos refiriendo a un intervalo de los números reales. Entonces este intervalo realmente es infinito. Aquí podemos ubicar el 3, 3.1, 3.01, 3.001, es decir, desde el número 3 en adelante. Desde que ustedes vean que son intervalos, entonces automáticamente nos referimos a los números reales, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de una porción en la recta real, ¿verdad? Y ahí hay infinitos números que nosotros podemos ubicar en la recta real, ¿verdad? Solo desde el 3 en adelante. Entonces no sabemos cuál es el límite mayor, ¿verdad? Por lo tanto, si evaluamos la función en 3, entonces me quedaría 3 le quito 3 son 0, raíz cuadrada de 0 es 0, y 4 más 0 es 4. Entonces la gráfica de esta función me quedaría de la siguiente forma. De aquí hemos ubicado el valor, ¿verdad? Cuando x vale 3, llévele 4, y aquí está el punto, ¿verdad? 3,4. Y de aquí comienza la curva indefinidamente, ¿verdad? Que deberíamos de ser ahí. ¿Cuál sería el rango de esta función? Nurian Jacqueline, por favor. Rango o recorrido. O codominio también, ¿verdad? Las tres cosas significan lo mismo. ¿Dónde está Nurian? Roxana Daniela. No. Selena Valencia. Pues creo que si no me equivoco sería 4 Ujú. hasta el infinito. Muy bien, excelente. Esto lo podemos ver nosotros de aquí, ¿verdad? En el eje de la Y, entonces podemos observar qué valores son los que toma hacia arriba. Y ahí podemos decir, ¿verdad? Que el recorrido sería del 4 infinito. Este concepto en algunas ocasiones puede ser difícil, ¿verdad? Lo vamos a representar aquí. Sería, si tomamos estos valores, ¿verdad? Ah, perdón, permítanme. Vaya, vaya, ok. Esta no.
Vaya, ahí pueden observar ustedes, ¿verdad? Que cuando nos referimos al rango recorrido, son los valores que toma la variable y. De hecho, tendría que empezar exactamente en 4. Ahí estamos. Este valor es el que nosotros reconocemos como rango o recorrido. Y en el caso del eje, vamos a tomarlo. Allí, y entonces aquí tendríamos que ubicar. Dijimos del número 3 en adelante, ¿verdad? Vale, y este nos quedaría de la siguiente forma. Ahí estamos con rango y recorrido. Vaya, véanlo por favor y díganme que quede claro, porque parece que a veces es un tema que cuesta entenderlo. El dominio de la función, ¿qué valores toma la variable x? Desde el número 3 hacia el infinito. Ahí nos referimos a cualquier número real, ¿verdad? 3, 3.1, 3.01, 3.99, 3.99, 99, 99, etc. Y el rango serían los valores que toma la variable y o el conjunto de llegada. Entonces dijimos que es del 4 en adelante. Así es que ahí ustedes me dicen si queda claro o hay alguna duda. Sí, está claro. Wendy Odalis, ¿alguna pregunta? Licenciado, en el caso que no conociéramos la gráfica, el rango solo se obtiene sustituyendo en la ecuación original el valor del dominio, ¿o hay otra forma? Sí, correcto. Tendríamos que hacer la tablita de valores y empezar a dar, ¿verdad? Del 3 en adelante. ¿Cuánto vale 3? ¿Cuánto vale 4? ¿Cuánto x vale 5? Evaluar la función en esos valores y ahí poder ya llevar a cabo la gráfica. Eso es lo que nos faltaría. Esa sería la única forma, ¿verdad? Esa sería la única forma. Para el rango recorrido necesitamos ver la gráfica en algunos casos. O en otros ya vamos a ver el catálogo, que algunas funciones son un poco predecibles y ya sabemos más o menos cómo sigue la curva. Entonces podríamos decir, bueno, evalué la función en 3 y me da 4. Entonces quiere decir que de 4 en adelante me van a continuar saliendo los valores, ¿no? De ahí podría hacer ese análisis. Pero en la mayoría de ocasiones es recomendable que nosotros podamos hacer el gráfico. Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejemplo. Aquí dice que vamos a determinar el dominio de esta función. Aquí se me han quedado dos pasos. Vaya, veamos, nos quedaría de la siguiente forma. Dice que el dominio de la función es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 15. Entonces, ¿qué tenemos que analizar en este caso? Vean ustedes la cantidad subradical y el índice de la raíz, por supuesto, es un índice Dover. Quiere decir que en la cantidad subradical no podemos tener valores negativos. Por lo tanto, vamos a averiguar eso, ¿verdad? Cuando esta expresión se convierte en valores negativos. Queremos que x al cuadrado más 2x menos 15 sea mayor o igual que 0. Esta es una desigualdad cuadrática. Por lo tanto, la vamos a factorizar, ¿verdad? Al factorizar buscaríamos dos números que multiplicados me den 15. Esos son 5 por 3. Y que restados o sumados me den 2. Esos números son el 5 positivo y el 3. Ahora, al igualar a 0 cada uno de estos factores, por ejemplo, x más 5 igual a 0, entonces la primera raíz de este polinomio
es menos 5. Y la segunda raíz de este polinomio es igual a 3, igualando x menos 3 a 0. ¿Para qué nos sirve ver estos valores? Para poder hacer un análisis. Aquí vamos a analizar en la recta real qué pasa cuando nosotros tenemos estos valores. No sé aquí si llegando a estos valores nos quedamos o igualamos la desigualdad lineal. Ustedes me dicen si se entiende por qué escribimos ese dominio. Vaya, aquí no se preocupen, ¿verdad? Porque si hay algo, por trivial que parezca, ustedes pregunten, ¿no? Es mejor empezar desde cero, pero que el tema nos quede claro, ¿verdad? Y no que vayamos avanzando y vayamos quedando con dudas. Entonces, por favor, con libertad, ¿verdad? Digan si se entiende el proceso. Licenciado, ya Ujú. que los corchetes donde está menos 5, ¿verdad? Y 3 están cerrados, entonces podríamos decir que los números que están entre esos dos no los podríamos ocupar. Al contrario, quiere decir que sí los podemos ocupar, porque la desigualdad no es estricta, ¿verdad? Sino que dice mayores o iguales que cero. Entonces aquí al igualar a cero cada factor nos damos cuenta que estos números hacen cero el polinomio, el menos 5 y 3, ¿verdad? Entonces pueden formar parte del dominio, porque si el polinomio se nos hiciera cero, la raíz cuadrada de cero existe. El problema sería que nos dé un número negativo. Eso sí, no lo podríamos calcular, ¿verdad? Por eso dejamos entonces desde el infinito negativo hasta el menos 5, inclusive unido con del 3 al infinito positivo. Quiere decir que al hacer el análisis que hacíamos de la recta real en bachillerato, en el intervalo de menos 5 a 3, ahí el polinomio es negativo. Por lo tanto, esa parte de la recta real es la que no forma parte del dominio. Veamos si tengo la gráfica, sí. Aquí en la gráfica de esta función pueden observar ustedes, ¿verdad? Que desde menos 5 hasta 3 no está definido. No existe la gráfica en ese intervalo porque tiene raíz cuadrada de números negativos. Entonces nos quedaríamos ahí con ese valor, ¿verdad? ¿Cuál sería el rango o recorrido de esta función? De 0 más infinito. Del 0 al más infinito, ¿correcto? Porque estamos hablando del eje de la y, ¿verdad? Entonces el recorrido lo obtenemos del 0 hacia el infinito positivo. Y también por trivial que parezca, ¿verdad? Pero recuérdense que el corchete cuando vamos a los infinitos siempre va abierto, porque no es un número, sino que solo estamos indicando la tendencia que tiene la gráfica, que es de crecer indefinidamente. Entonces, ya nos adelantamos un poquito y estuvimos hablando de cómo representar las gráficas en una función y dirigirlo, ¿verdad? El eje horizontal lo representamos las variables X y en el eje vertical representamos la variable Y. Entonces, los pares ordenados que nosotros llevamos son de la forma X, f de X. Eso significa que aunque graficamos algunos puntos, luego los unimos por medio de una curva porque estamos hablando de una variable real. Entonces existe para todos los puntos, ¿verdad? De lo contrario, solo dejaríamos definidos los puntos que ubicamos ahí, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Sino que nosotros representamos la curva completa. Por ejemplo, en este caso pueden observar los puntos en la gráfica de una ecuación para y igual a f de x, ¿verdad? Aunque sea graficado, ¿verdad? Un x sub 1 con su respectiva función evaluada en x sub 2. Un x sub 2 con su respectivo punto x sub 2, la función evaluada en x sub 2. Y así el tercero, ¿verdad? Pero no dejamos solamente esos puntos en rojo, sino que la curva en color celeste representa que la función está definida para todos los valores que se pueden observar aquí en la variable x. Ahí lo vamos a encontrar nosotros. Hagamos un pequeño ejercicio de los que aparecen ahí en el libro.
Dice que en los problemas 55 y 56 vamos a usar la gráfica de la función f que muestra la figura para estimar los valores de f evaluado en menos 2, f evaluado en menos 1.5, f evaluado en 0.5, f sub 1, f sub 2 y f sub 3.2 y aproximar la intersección con el valor de x. Entonces aquí vamos a participar todos. ¿Quién inicia con la función evaluada en f sub 2? ¿Cuál sería su valor para x, para el eje x? ¿Quién lo tiene? Lo ubicamos. Ahí está para f, la función evaluada en menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor? Es un valor aproximado. Recuérdense que no tenemos los números exactos. Podría ser un 3.8 o un 3.7. Sí, muy bien, aproximadamente, ¿verdad? Muy bien. El siguiente sería la función evaluada en menos 1.5. Jennifer Azucena. Y ahí creo que lo tenemos malo, ¿verdad? 1.5 sería aproximadamente por aquí. Digamos entonces que para este caso podría ser como también como de un 1.8 por Muy ahí. bien, por ahí andaría, ¿verdad? Correcto. El siguiente, la función evaluada en 0.5. Mario Torres. En 0.5, este creo que no lo tengo. No, adelantamos. Nurian Jacqueline, la función evaluada en 1. Roxana, la función evaluada en 2. Selena, la función evaluada en 3.2. Cuando X vale 1, Y vale 4, licenciado. Cuando X vale 1, Y vale 4. Sí, muy bien, ahí estamos de acuerdo. ¿Qué pasa a la función evaluada en 2? ¿Y cuánto vale si la evaluamos en 3.2 aproximadamente? Ahí tenemos los valores, ¿verdad?
Entonces, en f sub 2, observen que me da casi 2, ¿verdad? Y en f sub 3.2 sería un valor cercano a menos 4, ¿verdad? Alrededor de menos 4, ahí tendría el valor. Pues entonces, ahí están los valores que vamos a ver, ¿verdad? En algunos casos podrían haber comportamientos extremos, ¿verdad? Por ejemplo, que las gráficas tiendan al infinito negativo o tiendan al infinito positivo. Vimos el caso de la parábola, ¿verdad? Que si está abierta hacia arriba, tiende al infinito positivo. Y si está abierta, y si es negativo el x al cuadrado, entonces tiende al infinito negativo. Para probar si es una función, lo vimos en la tutoría anterior, ¿verdad? Utilizamos la recta de la prueba vertical y ahí determinamos si es una función. En el primer caso que se nos presenta aquí, las líneas verticales comprueban, ¿verdad? Que solo tocan una vez a la gráfica y por lo tanto este gráfico sí corresponde a una función. El gráfico de una circunferencia, como el que podemos observar ahorita, en la recta de la prueba vertical encontramos 2 puntos de corte. Entonces eso significa que esta misma X tiene asignado 2 valores en el eje Y. Por lo tanto, no cumple la definición de una función. El tercer caso nos muestra también una curva que al hacer esta prueba de la recta vertical corta en 3 puntos. ¿Qué significa eso? Que este X que está aquí asignado tiene 3 valores en el conjunto de llegada. Por lo tanto, no cumple la definición de una función. Así es que vamos a decir que no es una función. Para poder hallar la intersección con los ejes, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a igualar la X a 0 y la Y a 0 para poder encontrar los intersectos en cada uno de los ejes. Veamos cómo lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Bueno, las siguientes gráficas nos muestran los intersectos, ¿verdad? Aquí podemos observar en la primera gráfica, vamos a, aquí, en la primera gráfica el corte se da en el punto 0 y la función está evaluada en 0. Entonces quiere decir que para hallar los cortes al eje X, la variable Y toma el valor de 0. Y ahí nosotros podemos encontrar los cortes al eje de la Y. En el eje de las X observamos que tenemos los puntos X sub 1, 0, X sub 2, 0 y Y sub 3, 0. Por lo tanto, esto nos demuestra que para hallar las intersecciones con el eje X es lo contrario. La variable Y es la que toma el valor de 0. Entonces podemos utilizar eso para hallar los intersectos. Y aquí de nuevo comprobamos, ¿verdad? Aquí tenemos el punto 0, la función evaluada en 0. Y en el eje X los cortes están en X sub 1, 0 y X sub 2, 0. Por supuesto, este X sub 1 y X sub 2 quieren decir dos números reales cualesquiera. Pues apliquemos esta teoría para poder hallar las intersecciones de la función indicada. Dice, determine las intersecciones con los ejes coordenados de la función indicada. La primera que se nos presenta es x al cuadrado más 2x menos 2, que es la función. En los textos, fíjense que la mayoría de textos no ven ustedes que indiscriminadamente usa f. En GeoGebra nosotros utilizamos para cada función una letra diferente, porque de lo contrario entonces la gráfica se nos estaría confundiendo para poder representar, ¿verdad? En este caso yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 2. Y la otra es, la vamos a llamar g de x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x. Entonces, si nos vamos, nosotros podemos comprobarlo. Primero vamos a hallar las intersecciones al eje Y. Entonces quiere decir que la variable x es la que vale 0. Al igualarla a 0, sería evaluar la función en 0, 0 al cuadrado, más 2 por 0, menos 2. Y esto nos da el valor de menos 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que en 0, menos 2 tenemos un intersecto en el eje Y. Para hallar los intersectos al eje X, vamos a hacer lo contrario. Es la variable Y la que va a tomar el valor de 0. Entonces, si igualamos este polinomio a 0, 0 igual a x cuadrado más 2x menos 2, lo que obtenemos es una ecuación cuadrática que podríamos resolverla por factorización, si fuese posible, ¿verdad? O por la fórmula cuadrática. El discriminante dice 2 al cuadrado menos 4 veces a que vale 1 por 2 que vale 2. Entonces sería 8 y me da 12, ¿verdad?
Entonces, haciéndolo por la fórmula cuadrática, esto me quedaría menos 2 más o menos raíz cuadrada de 12 sobre 2. Aquí podemos extraer factores del radical. Este 12 es lo mismo que 3 por 4. Entonces sacamos ese 4 de raíz y me quedaría 2 raíz cuadrada de 3. ¿Verdad? Entonces claramente hay un factor común 2 que lo vamos a cancelar y me quedaría menos 1 más o menos 2 veces la raíz cuadrada de 3. Que al cancelarlo me quedaría aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Este 2, aquí hay error. Este 2 ya no va aquí adentro. Porque ya está como factor común, ¿verdad? Quiero ver, sí. Ahí está correcto. Entonces, ahí ya escribimos el 2 como factor común y al cancelarlo, entonces solo nos quedaría menos 1 más o menos raíz cuadrada de 3. Este claramente no es un número real, ¿verdad? Sino que es un número irracional. Entonces, de ahí podríamos formar los pares ordenados y hallar los valores. Antes de ir a graficar a GeoGebra, no sé si el proceso algebraico les queda claro o tienen alguna duda. ¿Seguros? ¿No hay dudas? Mi duda, licenciado, es ¿por qué 12? ¿De dónde sacamos el número 12 para hacer raíz de 12? Vamos a ver se recuerdan de la fórmula cuadrática. Entonces la fórmula cuadrática, vamos a ver, la vamos a escribir aquí. La fórmula cuadrática dice, la fórmula cuadrática dice, ¿verdad? Menos b más o menos b cuadrado sobre 4ac, ¿verdad? Entonces b es 2, ¿verdad? Me quedaría menos 2. Más o menos, ahora vamos con el signo radical, el valor de b al cuadrado. Entonces sería 2 positivo elevado al cuadrado menos 4 veces el valor de a por el valor de c. El valor de a en este polinomio es 1, es el coeficiente de x al cuadrado, ¿verdad? Y el valor de c es el término independiente, que sería menos 2. Entonces ahí vamos a escribir menos 2. Y abajo la fórmula dice 2 veces a. Entonces sería 2 veces 1. Vaya, ahí hemos reemplazado los valores en la fórmula cuadrática. No sé si se recuerdan, queda claro. Entonces, si efectuamos este valor arriba, aquí, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4, 4 por 1 es 4 y 4 por 2 son 8. Pero menos por menos me da más. Entonces aquí me queda 4 más 8. De ahí resultó ese 12. Sí, gracias. Sí, ya, vaya, estamos claros, excelente. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Pregunta? Sí, yo, licenciado. Ajá. Ese 4. El 4, 4, este 4 que escribimos aquí. Es el que viene con la fórmula cuadrática, ¿verdad, licenciado? Correcto, ese 4 es de forma. Recuérdense que este se conoce como discriminante. B cuadrado menos 4ac, que nos dice si el polinomio es factorizable o no es factorizable. Entonces ahí cuando lo igualamos, ese 4 es de fórmula. Toda la vida va. Igual que este 2, ¿verdad? El 2 de aquí abajo, 2a, también es de fórmula. Sí, vaya. Entonces, comprobemos esto, vayámonos a GeoGebra y vamos a hacer la gráfica de esta. Dijimos que la función era f de x igual a x elevado al cuadrado igual a x elevado al cuadrado más 2x
Menos 3. Vale, y ahí tenemos la función. Entonces, vamos a desplazar un poquito para acá. Y efectivamente, ¿verdad? Dijimos que el punto de corte en el eje X estaba aquí, en menos 3,0. Veamos si nos cuadra aquí. Dijimos que estaba el corte. Cuando evaluamos la función en 0, nos da en menos 2. Y aquí hallamos este valor, ¿verdad? X cuadrado más 2x menos 2. X cuadrado menos... este menos 3. Ahora sí, ahí lo tenemos. En menos 2,0, vean ustedes que ahí estaría el corte. Le voy a poner C mayúscula igual. Menos 2,0. Ahí está. No. 0, menos 2, ¿verdad? La variable X vale menos 2 y Y vale 0. Ahora sí, ahí está el corte. Miren. Y los otros valores podemos observar que no están en números enteros definidos, ¿verdad? Sino que están aquí y está aquí, el otro punto de corte. Los podemos hallar en GeoGebra, sería en este caso, vamos a ver, aquí en la segunda creo que aparece intersección. Sería de la gráfica. Ahí se marcaron dos puntos de corte, A y B. Vaya, no sé si les queda claro ahí. Vaya, ahí sí tenemos los puntos de corte ya, ¿verdad? Tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Sí? Bueno, continuemos con el segundo que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí dijimos que era, el segundo es X cuadrado menos 2X menos 3. Entonces, la intersección al eje X es cuando, al eje Y, perdón, es cuando X vale 0. Entonces, si evaluamos esta función en 0, sería 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3 entre 0. Y claramente, ¿verdad? Evaluarla, no podemos dividir entre 0. Entonces, esta operación no está definida. Ahora, si nos vamos al, no tiene intersectos con el eje X, esta función, ¿verdad? X cuadrado menos 2X menos 3 sobre X. Ahora, si hallamos los intersectos con el eje X, entonces Y es quien vale 0. Vamos a escribir Y o f de X vale 0 y igualamos el polinomio. Esto nos vuelve una ecuación, ¿verdad? Así que vamos a empezar a despejar. La variable X pasa a multiplicar a la izquierda por 0 y me queda de esta forma. Ahora, esto que yo tengo aquí a la derecha es X cuadrado menos 2X menos 3. En este caso, que la variable X pasó a multiplicar, asumimos que X no puede tomar los valores de 0, porque está en el denominador. Entonces, factorizando este valor, me quedaría X menos 3 factor de X más 1, porque buscaba dos números que multiplicados me den 3 y restados menos 2. Y las soluciones de esa ecuación son cuando X vale 3 y X vale menos 1. Quiere decir que tendríamos intersectos en 3,0 y en menos 1,0 para esta función. Veamos la gráfica, cómo nos quedaría en GeoGebra. Y aquí vamos a demostrar. Si ya tengo una función que se llama f de x, entonces la siguiente tiene que llamarse g de x o otra letra, la que nosotros queramos, pero no f de x. Igual g de x lo vamos a poner x elevado al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Cómo hacemos para que GeoGebra entienda que es una división? Pues lo vamos a colocar entre paréntesis. X al cuadrado menos 2x menos 3. Y aquí pongo pleca, que es sobre x. Y ahí está la gráfica de la función. Vamos a ocultar f, solo le damos un clic aquí y ahí nos queda ya. Vaya, ¿dónde están los cortes al eje X? Bueno, pues entonces le vamos a poner aquí intersección, el eje X y la gráfica. Y ahí están los puntos de corte, ¿verdad?
Nos marcó los anteriores, ¿verdad? Tenemos uno en 3,0 y el otro aquí es visible en menos 1,0, ¿verdad? Quizás nos marcó, vamos a intersección eje X y esta función. Hoy sí, los hace por separado. Bueno, ahí lo tenemos entonces. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, no los hay. Vaya, vamos a pasar a los ejercicios. Así que si hay preguntas, háganlo. Licenciado, en la parte del donde dice la intersección al eje X, me confundí en qué pasó con la X que está dividiendo. En el primer ejercicio, en el segundo, ¿verdad? El segundo. Esta X pasó a multiplicar. Estaba dividiendo al lado derecho, entonces aquí pasó a multiplicar. Oh, ya. Gracias. Ahí pasó a multiplicar, ¿verdad? Pero 0 por X siempre queda 0, ¿verdad? Por eso ya lo borramos y no se escribió. Ahí quedaría, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a hacer algunos. Aquí nos pide encontrar las intersecciones y vamos a asignar un ejercicio para poderlo trabajar. Entonces, de intersección vamos a asignarle ¿cuántos habemos? Elsie Marina, Jennifer, Luis Ángel, Mario 4, Nurian 5, Roxana 6, Elena 7 y Wendy Udales 8. Vamos a asignar 4 aquí de esta parte. Entonces, de intersección, el 43 le tocaría a Elsie, el 44, Jennifer Azucena, el 45 le tocaría a Luis Ángel y el 46 lo vamos a dejar a Mario. Esto es de intersección. Mario Torres. Por favor, cópienlos ahí o si ya tienen el documento. Vamos a hacer estos 4. Lo que vamos a hacer quizás es, no sé si los puedan compartir ustedes la solución o trabajamos en un Jamboard para que lo puedan escribir ahí. Vaya, ¿ya lo tienen? Sí, vaya. De la otra parte, aquí nos pide determinar el dominio de la función. Entonces vamos a trabajar los primeros 4. Sería el 11, le tocaría a Nurian. El 12 se lo vamos a delegar a Roxana. El 13 le tocaría a Selena. Y el 14 le tocaría a Wendy Odales. Entonces estamos a las 11:16. Creo que vamos a dar 5 minutos para que ustedes lo puedan resolver ahí. Y si quieren ocupar y compartimos, creo que tengo un Jamboard. Vaya, lo voy a dejar aquí en los comentarios para que puedan ingresar. Licenciado, una duda. Para las intersecciones también vamos a ocupar 0. Sí, 0 en el eje X y 0 en el valor de Y. Ahí el truco es lo contrario. Si quiere dar los intersectos en Y, X vale 0.
Y si quiere hallar los intersectos en X, llévale 0. Es la variable contraria. Ok, muchas gracias. Ujú. Licenciado, ¿Sí, digan? ¿en qué hoja trabajo yo? Es que lo estaba desarrollando en el cuaderno primero. Le toca el Luis Ángel el marco 3 sería. Ahorita les colocan. Ajá. ¿Cuál me dijo? El tercero, vamos a ver. Tercero. Ok. Luis Ángel, ¿verdad? Sería el 45. Sí, 45. Ahí está, ahora sí lo veo. Hoy sí. Vaya, no me pierdan. Vamos a ver. El 1 le dijimos a Elsie, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya, aquí sería el primer marco. El segundo marco le toca a Jennifer. Estamos hablando del 44, Jennifer. Manchemos juntos. No sé si en el teléfono se les hace más fácil trabajar o aquí en la computadora cuesta un poquito. El 3 ya lo A mí me tiene. gusta un poco porque como estoy por medio de hacia mano, no tengo mouse en la Ah, computadora. ya. El 46 le tocaría a Mario. Mario, repórtese. El eje de la Y ya los he sacado, pero me falta el eje. Ah, vaya, ok. Ya en dominio, el 11 le toca a Nurian. Ahorita lo estoy terminando, licenciado. Bueno.
Bueno, hacemos todo el desarrollo, ¿verdad? ¿O solo ponemos la respuesta? Pueden abreviar algunos pasos que sean un poco triviales y aquí los discutimos. ¿Perdón? Pueden obviar algunos pasos que sean triviales y aquí los discutimos. O sea, no es Bueno, necesario escribir todos los pasos. El 13 le toca a Selene. En el caso, licenciado, que a mí me toca el 14 sería el 8. Sí, En el correcto. Wendy, Ah, en el marco 8, ¿verdad? Ajá, sí. aquí está. Ok. Aquí se lo voy a rotular ahorita. Vaya, si alguien tiene problemas con el Jamboard, avíseme y vemos si me pueden subir una imagen al grupo y compartimos aquí el WhatsApp para... Ah, ya me envió. Él sí ya nos envió una aquí, ¿verdad? Sí, licenciado, no lo pude realizar por... Vaya, no hay problema. Vamos aquí a ver. Y esa imagen que envió ya la terminó. Sí, ya la terminé tanto para X es 8 y para Y es -4. Ah, vaya. Entonces aquí lo puedo hacer yo. Vaya, si quieres regalarnos la explicación, yo creo que ya la pueden ver en pantalla, ¿verdad? Vamos a ver si se puede hacer más grande esto. Creo que no. No sé si lo puede explicar desde ahí, Elsie. Sí, bueno, Quiero ver. la función en X lo que lo hice fue sustituir por 2. Entonces, buscando la multiplicación, ¿verdad? Lo realicé el 2 por 1/2, X, -4. Entonces, al multiplicar, ahí sustituí en esta parte, no. En esta parte sustituí el 2 por 1/2 cuando quise multiplicarlo por cada uno de ellos y me quedaba 1, ¿verdad? Y 1 ya no cuenta, ¿verdad? Luego X por 2 por 4, 8, entonces ahí lo que hice fue cambiar la X y ya me quedó el X es igual a 8. X igual a 8. Entonces tendría estos serían intersectos en como Y vale 0 en X. Entonces tendría 8,0 el primer intersecto. Sí, luego tenemos que Y teníamos 1/2 por 4, por -4, ¿verdad? Entonces ahí lo que hice es sustituir la X por 0. Entonces, ya sabemos que todo lo multiplicado por 0 queda 0. Nos queda entonces el -4. Muy bien. El segundo sería -4,0, ¿verdad? Este sería No, el corte como es en Y, en Y, ¿verdad? sería 0,-4. Sí, muy bien. Ahí lo tenemos. Excelente, Elsie. Vaya, no sé si alguien más lo tiene ya. Si tuvieron problemas para trabajar en el Jamboard, pueden enviar la imagen a WhatsApp. Listo, licenciado. Él sería Luis Ángel. Correcto. Bye, le escuchamos. Bueno, primero igualamos la ecuación, ¿verdad? Y le dejamos el 4 multiplicando el factor. Y ahí dividimos los ambos lados por -4 para poder eliminar el -4 que tenemos a la derecha. Y la división de -1 entre -4 se puede expresar como positivo. En tal caso, ahorita sacamos raíz para poder quitar el cuadrado y sacamos raíz de 1/4, que es 1/2.
y ya de ahí la evaluamos aparte, ¿verdad? Ajá. X1, que es menos un medio más 2, hacemos una suma de fracciones y ya tenemos la primera respuesta. Y el resto en el otro. Vaya, muy bien, excelente, lo felicito, Luis, está muy bien. Bueno, gracias. Ajá, ¿alguien más está listo? Licenciado, yo lo mandaré al grupo, pero lo estoy pasando en limpio porque lo hice en el cuaderno, ¿verdad? Entonces me queda un poquito mal. Vaya, está bien. Ujú. Y en el caso del 8, Wendy ya lo tiene terminado. Ah, nos está subiendo la captura. Sí, licenciado, solo quería poner la gráfica para que se pudiera observar de la mejor manera. Sí, ya lo podemos Ya ver. lo, Excelente. ajá, sí, ya lo tengo terminado. Vale, le escuchamos. Vaya, Licenciado, mire, yo lo tengo a la mitad, pero yo me he perdido en la realización del ejercicio en la parte de las X. Vaya, escuchamos a Wendy y después regresamos con usted. sí, licenciado, entonces en la parte del ejercicio 14, como sabemos que la única forma de no poder resolver la ecuación sería que quedara un número negativo dentro de la raíz, entonces lo que hice es que tomé esa parte de abajo, la raíz de 3x menos 1, la igualé a 0 y luego solo saqué que entonces el dominio de las x sería 1/3. Y Muy como bien. visualizamos en la gráfica, exactamente, ¿verdad? Eso Ajá, sería, de ahí se puede ver, el ¿verdad? dominio De sería de 1/3 al en infinito. adelante. El dominio, solo el dominio pedía de la función, ¿verdad? Vaya, Sí, aquí sería el valor del rango, está un poquito difícil de determinarlo, ¿va? Porque va desde el aproximadamente desde el 1 punto y algo, ¿verdad? Ujú. Vaya, muy bien, excelente, Gwen. Entonces, Mario tiene el tercero, ¿verdad? Y quiere dar los intersectos, ¿verdad, Mario? Entonces, Sí, eso es. ujú. ¿Por dónde empezó? Voy a mandar una foto en WhatsApp. ¿Está bien? Yo también ya envié el mío en el grupo, licenciado. Ah, ya está. Vaya. Muy El bien. 44. Vamos a ver. Vaya, Jennifer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como para el eje Y, como ambas las variables de tanto Y y X son 0, entonces para primero la Y reemplacé lo que viene a ser la X, ¿verdad? Con 0. Y para multiplicarlo sabemos que siempre va a dar 0, entonces lo único que queda es el 5, entonces sería la Ujú, función en el eje ujú. Y, por ejemplo. Sí. Para Ahí el caso de la perdón, X, el par ordenado ujú, quedaría 0,5, ¿verdad? Sería el intersecto al eje Y. sí, 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 ujú, Ujú. sí, sí, me faltó eso. Y para el eje X me quedaron 2, el cual sería 5 y 1. Ocupé las dos formas, esa que está así en paréntesis y la fórmula. Sí, y llegamos al mismo valor, ¿verdad? Ujú. Muy bien, ahí están los intersectos. Excelente, Jennifer. Vaya, ¿alguien más va a compartir?
No. Vale. Entonces, me avisan si lo tienen y regresamos ahí a ese valor. También podemos aprovechar, ya que estamos en GeoGebra, para poder analizar algunas transformaciones que nosotros podemos dar y grabarnos algunos valores que nos pueden dar en GeoGebra. Si nosotros graficamos una, vamos a ir a otra nueva ventana. Vamos a irnos con la función de la parábola y vamos a ver qué pasa con los valores que se cambian. Entonces, vamos a graficar una función, pero le vamos a crear algunos deslizadores, ¿verdad? La función va a ser f de x igual a un valor de a x le vamos a restar un valor de h al cuadrado más k, ¿verdad? Entonces, vamos a crear unos deslizadores aquí. Este valor de un valor A lo vamos a hacer de incremento, lo vamos a dejar de 1 en 1. Vamos a crear un deslizador H, lo vamos a crear también de menos 5 en 1. Y un tercer deslizador sería el valor de K, lo vamos a dejar a un incremento de 1 en 1. Y ahora aquí en la barra de entrada vamos a verificar la función, ¿verdad? F de X, que es la parábola, va a ser igual a factor de x menos h elevado al cuadrado más un valor k. Y ahí tenemos nuestra función, ¿verdad? En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo cambian los valores, ¿verdad? No sé si es visible para todos. Ya se me olvidó a mí. Sí, creo que lo pueden ver, ¿verdad? Vaya, ¿qué sucede si nosotros estos valores serían, lo ponemos como un 0? Este valor de X, si nosotros de H, ¿verdad? Si lo dejamos en 0, quiere decir que la gráfica ahí está centrada. Miren, cuando vale 0, entonces tenemos la parábola normal, X elevado al cuadrado, que nosotros ya le estudiamos. Ahora veamos el caso más sencillo. ¿Qué pasa si esta gráfica movemos este valor de H? Lo hacemos positivo. Por ejemplo, si h vale 1, miren la parábola que pasó. ¿Qué tipo de desplazamiento sufrió? Sufrió un desplazamiento al eje de los positivos. A la derecha, ¿verdad? Correcto. Aunque en la ecuación pueden observar ustedes aquí arriba en la vista algebraica, dice que tenemos x menos 1 elevado al cuadrado. Si lo movemos otra unidad, llegamos a 2, y lo movemos a 3, a 4 y a 5. Entonces quiere decir que para que nosotros podamos obtener un desplazamiento horizontal en la gráfica, entonces afectamos a la variable x, sería dentro del cuadrado, x menos 5 al cuadrado, x menos 4. Parece un poco contradictorio que el valor nos quede negativo y se corra a la derecha, pero realmente lo que ahí nosotros tenemos es x menos más 5. Y entonces quiere decir que se está desplazando hacia la derecha. ¿Y qué valores tendría que tomar la variable para que se desplace a la izquierda? La vamos a regresar al punto de origen y si h toma valores negativos, ya entonces el menos por menos se convierte en más aquí en la ecuación, ¿verdad? X más 1 al cuadrado, x más 2 al cuadrado, x más 3, x más 4 y x más 5. Entonces, si dentro del valor de x que está elevado al cuadrado es x más h, entonces va a ocurrir un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Así es que con solo ver la gráfica, nosotros le vamos a poner animación aquí. Vean ustedes que con solo ver la ecuación, ahí podemos observar nosotros cómo la parábola o cualquier función se va a mover, ¿verdad? El valor que afecta a la variable x nos hace un desplazamiento horizontal, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. No sé si queda claro para eso o hay alguna duda. No, no la hay. Bueno, podrían darnos el polinomio, ¿verdad? Y ustedes saben que vamos a completar cuadrado y llevarla a esta forma factorizada.
La ventaja de la forma factorizada es que nos dice eso, ¿verdad? Cuántas unidades está desplazada a la izquierda o a la derecha. Y como vamos a ver, también puede haber un desplazamiento vertical, ¿verdad? Para eso entonces vamos a observar el número que escribimos afuera, que sería este K, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si este K es 1? La parábola, ¿qué pasó? Si es 2, si es 3, vamos a dejar el valor de h en 0 para observar. Si es 3, si es 4 o es 5. Entonces la ecuación aquí va apareciendo. ¿Qué efecto tiene que escribamos un número positivo afuera del x al cuadrado? ¿Qué efecto tiene? Veamos, x al cuadrado más 4, x al cuadrado más 3, x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 0. Y si toma valores negativos, x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 2, x al cuadrado menos 3, y podríamos seguir, ver hasta menos 5. Entonces, ¿quién me dice cuál es el efecto que tiene este número k afuera de x al cuadrado? ¿No? Observemos qué le pasa a la gráfica. ¿Se desplaza hacia la derecha o a la izquierda o se desplaza hacia arriba y hacia abajo? Se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Y aquí sí parece que tiene mucha lógica todo, ¿verdad? Si K tiene valores positivos, pues la gráfica se desplaza hacia arriba. Y si K toma valores negativos, pues la gráfica se desplaza hacia abajo. Podemos hacer los dos valores combinados. Ahora sí le vamos a activar la animación a los dos y pueden suceder los dos valores, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a parar por aquí. Vean ustedes cuál es la ecuación de esta parábola. X menos 1 elevado al cuadrado más 2. ¿Qué significa esta ecuación? El X menos 1 significa que la parábola está desplazada una unidad hacia la derecha. Y el 2 que está afuera significa que tiene un desplazamiento vertical 2 unidades hacia arriba. Pero, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, de esa parábola? ¿Quién me explica cuál es el desplazamiento? Le damos ahí que quede. Aquí, ¿verdad? Observen la ecuación que está aquí arriba, por favor. Ajá, ¿cómo observamos eso? Vamos a ver. ¿Quién nos dé participación? Mario. ¿Qué tipo de desplazamiento le observamos a esa parábola? Se va desplazando para arriba, Ajá, ¿cuántas al eje unidades? positivo. Al eje positivo. ¿Cuántas unidades para arriba? 4. Muy bien, y lo podemos observar aquí en la ecuación, ¿verdad? X menos 3 al cuadrado más 4. ¿Y qué me dicen del desplazamiento horizontal? ¿Está a la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. A la derecha. Ajá, muy bien. Vaya, correcto. A la derecha, ¿va? Por eso lo dice la ecuación ahí. Entonces, eso es, ¿verdad? Lo que vamos a observar. En el material que estamos analizando se nos presenta la siguiente, bueno, ya no pudimos ver la paridad. Se nos presenta la siguiente imagen. Aquí vamos a hacer el resumen. De esto podemos sacar las siguientes conclusiones: desplazamientos verticales y horizontales.
Si tenemos una función, un número c positivo significa que se desplaza verticalmente hacia arriba. Y un número menos c significa que la gráfica se desplaza c unidades verticalmente hacia abajo. De igual manera, ¿verdad? Si tenemos una función que afecta a la variable x, x más c, entonces dice que afecta a la variable, por lo tanto se va a desplazar hacia la izquierda. Y si la tenemos de la forma f evaluada en x menos c, la gráfica es desplazada c unidades hacia la derecha. Veamos si hay bueno, aquí está el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Grafique dice la función x más 1 elevado al cuadrado menos 1. ¿Quién me dice qué tipo de desplazamiento tendríamos ahí en este caso? Hacia abajo. Hacia abajo una unidad, ¿verdad? ¿Y hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. Hacia la A izquierda. la derecha. Es a la izquierda, correcto. Una unidad. Entonces ahí tenemos la parábola en su forma canónica, con vértice en 0,0, y la vamos a trasladar una unidad a la izquierda. Y posteriormente la vamos a bajar una unidad hacia abajo. Entonces la gráfica de color verde es la gráfica para x más 1 elevado al cuadrado menos 1, que sería el valor que nos está quedando. Quiere decir que es una parábola desplazada, una unidad a la izquierda y una unidad hacia abajo. Y esto recuérdense ustedes que lo hemos definido para una función, no solamente para un valor, ¿verdad? Entonces, esa prácticamente era la parte que iba, la que más pedía la agenda para en esta ocasión, íbamos a trabajar, ¿verdad? Nos quedó pendiente de lo que les había preparado para ahora, la paridad de las funciones y los ejercicios. Entonces, en la parte de su material, busquen los ejercicios 5.2 y también quiero ver el ejercicio, vamos a ver en el material, mejor. Los ejercicios que vamos a trabajar para este tema están en la página reflexiones, estiramientos y compresiones. Están en la página 16. Página 16 y 17 es lo que vamos a trabajar ahora en ejercicios. Pero ya el tiempo no nos queda, ¿verdad? Así es de que vamos a terminar aquí la grabación. 11:45.